Hola, soy Daniel González, tengo 21 años de edad. Vengo hoy a compartirles una historia sobre mi vida, algo que viví hace 5 años. Primero que todo quiero contarles qué sucedió. Lo que sucedió es que caí de un sexto piso. Esta decisión la tomé porque estaba lleno de miedo, estaba haciendo algo a escondidas con mi expareja y me llené de pánico, entonces tomé esta decisión de buscar escaparme de cualquier modo. Eh, por este accidente tuve una fractura de columna, de 7 discos de la columna. Entre el tercer y cuarto disco quedó presionada la médula. Además de esto, me estallé el hígado, lo cual produjo un sangrado en el que no, pues en sí no lo habían encontrado, entonces estaba ya casi muriendo. Antes de eso, en el momento en que sucedió el accidente, hice una oración en el cual pude entregarle todo a Dios, en el cual pude decirle a Dios que era mi verdadero Salvador, era mi papá, mi Señor, mi Rey. Yo lo conocía antes a Él, pero en este momento y en estos 5 años que llevo viviendo toda esta prueba, puedo decir que he sentido la mano de Él, he sentido su amor en plenitud. Eh, la oración la respondió completamente, mi cuerpo está en óptimas condiciones, tengo el 95% de funcionalidad en mi cuerpo, cosa que los médicos no esperaban que yo lograra rescatar por la lesión tan grave que tuve en mi médula. Ya ahora en estos momentos me siento en óptimas condiciones para poder decir que Dios es un Dios que responde las oraciones cuando uno lo busca verdaderamente a Él. Dios es un Dios que da segundas oportunidades, terceras oportunidades y las oportunidades que uno verdaderamente desee, porque Él conoce el corazón de cada uno. Él conoció mi corazón y Él sabía que si yo lo entregaba a Él, iba a poder seguir con Él. Y eso es lo que he hecho en estos 5 años, aunque les confieso que hubo tropiezos, pero llevo 3 años completamente entregado con Él, 5 años duros y 3 años en donde estoy completamente entregado a servirle a Él, a servir a jóvenes que necesitan de Él y a poder decir que Dios sana, que Dios salva y que Dios ama. Eso es lo que Él hace. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Y él hace cosas impresionantes. Algo que sé también de Daniel es que él ha pasado todos los grados más altos de dolor, ¿verdad? Él los conoce muy bien y dice que no sabe qué grado más alto será el dolor. Pero él, yo creo que ha podido vivir y sentir los dolores que sintió Cristo, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario. Y como humanos el Señor quiere fortalecernos y hoy te quiere decir, yo te tengo para algo especial, yo te tengo para algo grande. Y ahí vas a seguir adelante. Para algo grande el Señor nos tiene, amén. No importa lo difícil que pasemos, Él es grande y maravilloso. Bueno, recojamos los diezmos y las ofrendas para nuestro Dios, porque Dios es maravilloso siendo nuestro proveedor. Dios es proveedor, Él no nos falla, no nos falta, nunca nos deja, nunca nos desampara. Dios es maravilloso, Él nos provee y por eso hoy venimos con gozo y alegría a dar a la casa de Dios. Oremos. Padre Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga hoy a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Señor, queremos venir con un corazón agradecido, con un corazón de alegría, de gozo, de saber que tú, Señor, no nos has faltado en ningún momento. Señor, tú has sido fiel, permanente, así nosotros hayamos sido infieles contigo, Señor. Nosotros, bendito Dios, no te creemos como allí pasó en el jardín del Edén. No te creyó Eva, no te creyó Adán, sino creyó la mentira del enemigo. Y hoy, Señor, derribo esa mentira en el nombre de Jesús, de que si damos a la casa tuya, Señor bendito,
vamos a recibir, bendito Dios, eso es lo que tú nos dices, pero el enemigo dice que no nos va a alcanzar, que si utilizamos el 100% nos va a alcanzar, pero si le quitamos el 10 y le quitamos la ofrenda y damos a los pobres, con eso que nos queda no nos va a alcanzar. Ese es el enemigo que viene a tu mente a decirte, no des a la casa de Dios. Pero hoy rompemos esa maldición, rompemos esa mentira del enemigo y bendigo a cada hombre y a cada mujer que hoy dice, yo creo en Dios, yo creo que Él es mi proveedor, yo creo que Él me da la salud para trabajar, yo creo que Él me da allí el lugar, la empresa, el negocio. Eres tú quien lo prosperas, eres tú, Señor. Yo solo soy un administrador. Por eso hoy quiero bendecir estas vidas agradecidas que dicen, Señor, todo lo que tengo es tuyo y de lo tuyo te doy, papito Dios. Gracias, Señor. Bendigo a los dadores alegres. Bendigo, Señor, con toda bendición, y tú vas a proveer en abundancia. Y no lo necesario, sino en abundancia vas a proveer. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Su prédica, porque sé que el Señor quiere hablarnos hoy a través de la palabra que trae nuestro pastor. Amén. Bueno, aquí lo dejo. Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Y hoy tenemos un inicio del mes de septiembre, y nuestros mensajes van a estar escritos y los va a tener en el boletín. Así que necesito que ustedes tengan el boletín. Si le falta el boletín, levante su mano. ¿Quién le falta boletín? Levante la mano el que le falta el boletín. Que adelante, aquí hay unos que les falta el boletín. Vamos a hablar hoy de los fundamentos de la iglesia del Nazareno, fundamentos nazarenos, qué es lo que nosotros creemos, y en cierta forma usted pueda identificarse muy bien. Antes de ello, de leer, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, y hoy hemos estado cantando gracias Dios por nuestra salvación, gracias Dios por nuestra salvación. Leamos todo el capítulo de Romanos capítulo 1. Este es, si hay un libro por excelencia escrito por un hombre tan erudito como es el apóstol Pablo, políglota, manejando diferentes culturas, tal vez las personas más instruidas escribiendo la Biblia está el apóstol Pablo, Moisés, otros más, pero ellos son muy capacitados, digamos, en su situación de formación. Entonces podemos leer cómo encontramos en Romanos la forma como va proyectando y metiendo a Jesús en el contexto humano, Pablo, y al mismo tiempo a decirle a usted y a toda la raza humana: nadie es exento de conocer a Jesús como Salvador. Así que por favor, si tenemos Romanos capítulo 1, vamos colocándolo. Ahí está escrito, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, podríamos decir ahora en Modelia, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de todo corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos.
tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, y sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de cada uno de nosotros los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, por la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, que dice: el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, para todos nosotros, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos con los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Creo que hasta ahí termina el salmo. Muy bien, tremenda palabra, ¿cierto? Es aquí con autoridad que habla el apóstol Pablo y está hablando de la salvación en Jesucristo. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, Dios hecho hombre. Amén, hermanos. No hay otro mediador, no hay otro que puede rogar por nosotros, nadie más, sino que es el Dios hecho hombre que está aquí y que ha venido a estar ahora por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Hoy yo quisiera hablarles de lo que creemos nosotros que es fundamental para los nazarenos. Así que tomemos nosotros acá quiénes somos y qué creemos. Leámoslo un poco. Usted tiene ahí, aunque la letra para mí es pequeña acá, pero voy a tratar de verlo sin gafas. Dice así que la iglesia del Nazareno confiesa que es una rama de aquella iglesia de Cristo, que es la iglesia una, santa,
universal y apostólica, y que abraza como suyo la historia del pueblo de Dios preservada en el Antiguo y Nuevo Testamento, y la del pueblo de Dios a través de las edades, cualquiera haya sido la expresión de la iglesia de Cristo en la edad en la que se ha encontrado. Muy bien, ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos firmemente que somos la iglesia de Cristo. Es decir, nosotros llegamos a ser parte de Dios por la obra de Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora es ¿qué, hermanos? Es salvo y es ¿qué? Hijo de Dios. Diga, yo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora soy hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer para ser hijo de Dios? Arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y saber que el Señor en la cruz del Calvario le ha limpiado por pura gracia. Simplemente se necesita que se acerque a Él y reciba el perdón, obtenga el perdón de los pecados. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que Él es un deudor del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, lo que hemos leído. Allí el apóstol Pablo está diciendo, soy un apóstol, soy un llamado, soy un elegido. También lo puedo decir yo soy un apóstol, soy un elegido, soy un llamado. Yo no sé cuántos de ustedes son llamados, elegidos para predicar a Cristo como Salvador. Todos somos elegidos. Y pura gracia. Creemos firmemente que este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí se contiene toda la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento conocemos cómo es Dios, cómo actúa Dios. Aquí nos habla de que Dios es creador del cielo, de la tierra, del universo, que Él no ha tenido principio ni tiene fin. La Biblia nos habla que Dios se manifiesta en tres personas, siendo una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que lo que sucedió con el pueblo de Israel es una forma como Dios trata a la humanidad, a su pueblo, como nosotros. Y que si usted está sometido totalmente a Dios, siempre habrá bendición. Amén, hermanos. Habrá sanidad, habrá liberación. Mire, lo que hemos leído todos el libro de Josué, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Josué. Usted vio maravillas de Dios, usted vio el poder de Dios, usted vio cómo había victoria tras victoria. Pero después en el libro de Jueces no va a suceder lo mismo, y Dios tiene que disciplinar a su pueblo. Usted puede entender de que Dios te va a tener que disciplinar, que Dios tendrá que pagar, hacerte pagar algunos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que pagarte precios? Porque usted a veces es duro de corazón, porque usted no se arrepiente, porque usted sigue en una actitud indebida. Y Dios, por amor, como un papá, cuando ve a un hijo o a una hija en cosas indebidas, tiene que disciplinar a su hijo o a su hija. ¿Cierto, hermanos queridos, padres y madres? Nosotros nos corresponde eso. Cuando un hijo se rebela, tenemos que frenar su rebelión, su rebeldía tenemos que frenarla. ¿Sabe que nosotros creemos entonces en algo más? Dice acá. Sigamos leyendo. Nuestra iglesia recibe los credos ecuménicos de los primeros 5 siglos, solo de los primeros 5 siglos, cristianos, como expresiones de su propia fe. Nos identificamos con la iglesia histórica en la predicación de la palabra. Aquí estoy para predicar. En la administración de los sacramentos. Hoy hemos administrado un sacramento de la Santa Cena. En mantener un ministerio apostólico que vamos en conocimiento de Cristo en fe y práctica. Y el incluir las disciplinas de una vida y servicio a la semejanza de Cristo. Nos unimos a los santos en atender el llamado bíblico a una vida santa y de devoción entera a Dios, lo cual proclamamos mediante la teología de la entera santificación. Las contribuciones distintivas de Juan Wesley incluyeron énfasis en la entera santificación como provisión de la gracia de Dios para la vida cristiana. Este fue un énfasis que llegó a esparcirse por todo el mundo. Ahora los predicadores Phineas Brisee y Joseph Whitney, con cerca de otras 100 personas, organizaron la Iglesia del Nazareno en Los Ángeles, California, en 1895. La iglesia mantiene que los cristianos santificados por la fe debían seguir el ejemplo de Cristo
y predicar el evangelio a los pobres. Creían que su tiempo y dinero debían darse a ministerios que reflejan a Cristo y salvar las almas y ayudar a los necesitados. Primero decimos que creemos en los credos apostólicos. Vamos a colocar el credo apostólico. Esta podría ser, digamos, su herramienta de fe en algún momento, porque alguien le dice: ¿usted qué cree? ¿Qué cree? Y en esto nosotros creemos. Ahora, como usted puede notar, no utilizamos la palabra católico, porque nos enfocaríamos solo en la iglesia católica, apostólica y romana. Católico significa universal. Cuando usted oye la palabra católico, es una palabra que dice universal. Así que tengamos aquí el credo. A ver, póngalo más grande como estaba antes. Muy bien. Entonces ahí todos decimos y declaramos esto como fe nuestra: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Eso es lo que usted cree, yo lo creo. Esto fue lo que dejó en resumen los apóstoles y fue colocado así como credo unos siglos después. Hay otros credos que aumentaron, digamos, la vivencia de la fe en los primeros siglos del cristianismo, y nosotros los creemos. Pero ya cuando comenzó a existir una situación, meter en el credo situaciones que no están en la palabra del Señor, la Biblia, se han apartado de situaciones ecuménicas y nos hemos apartado de una situación ecuménica, especialmente con la Iglesia Apostólica Romana, que colocó evidencias de que a través de María también tendríamos, digamos, salvación, o tendríamos como mediadora. Ella no es mediadora, ella es bendita entre las mujeres. Nosotros creemos en que ha sido una mujer bendita entre las mujeres, que es preciosa, que fue una mujer santa, pero que ya cumplió su tarea. Ahora está descansando en el cielo. Gloria a Dios, está descansando en el cielo. Pero ella no es intercesora, no lo es ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan. El único intercesor entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo, Dios hecho hombre. Amén, hermanos. Ahí comenzamos a apartarnos un poco. Denle ese aplauso a Jesucristo. Él es el único, no necesita ayuda. Jesucristo no necesita ayuda de santos ni de vírgenes. Ahora que van a canonizar a una mujer, sí, santa como Teresa de Calcuta, ella no hace milagros. Ningún santo hace milagros. El único que hace milagros, ¿quién es? Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro que hace milagros. Nosotros los predicadores solamente traemos el nombre de Cristo y su obra, y Él actúa. Ningún predicador tiene sanidad. El único que tiene sanidad es Cristo. Entonces yo vengo y oro por usted en el nombre de ¿quién? De Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Creemos firmemente entonces que hemos sido llamados para ser de Cristo y pertenecer a su reino. Este es su reino. Usted pertenece al reino de Cristo, que Él lo gobierna con el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo y con su palabra. Y que usted, amado amigo, hermano querido, amigo que está aquí presente, hace parte por pura gracia. Aquí no son los méritos de un hombre, de una mujer. Son los méritos de ¿quién, hermanos? De Cristo. Por gracia lo recibe. Pero usted, por esa gracia, lo toca a Dios por el Espíritu Santo y lo cambia a una persona nueva. Usted es diferente. Usted, cuando comienza a ver, Dios te toca y te transforma mentalmente, emocionalmente, te transforma físicamente, te transforma todo, porque eres una nueva, ¿qué, hermano? Nueva criatura. Diga: yo, por la gracia de Jesucristo, soy una nueva criatura. He nacido de nuevo en el Espíritu. Yo he nacido de nuevo. He nacido de nuevo.
Y tengo que ver que esa administración de su nacimiento toque mi vida en restauración de muchas áreas de mi vida. Ahora me permite el Señor estar hablando en este tiempo, ya llevo creo que unos 2 meses, con un grupo de hermanos sobre sanidad interior. Dios quiere sanarte de su área espiritual, sanarte y restaurarte de pecados comunes que comete. El Señor quiere sanarte de tu mente, quiere sanar tus emociones, quiere sanar tu vida física, quiere sanar tu vida sexual, quiere sanar tus finanzas, quiere sanarte de herencias generacionales que vienen. El Señor quiere darte una nueva identidad y un nuevo propósito. Eso es lo que creemos nosotros. Entonces somos llamados para vivir en santidad. Alguno diría cosa difícil, hermano, pero es que para nosotros es imposible, pero para Dios ¿qué? Es posible. ¿Cómo haces para vivir en santidad? Consagración, búsqueda de Dios y dejar que Dios comience a tocarlo, a tocarlo, a tocarlo. Y comienza Dios a arreglarle su boca tan grosera. Comienza Dios a arreglarle sus malos pensamientos. Comienza Dios a arreglarle su situación emocional, sus circunstancias. Y usted comienza a ver como que vives en una nube. La nube de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Hay una nube delante de nosotros, la nube de la gloria de Dios. Yo estoy en la gloria de Dios. Yo estoy en la gracia de Dios. ¿Cuántos están en la gracia de Dios? Porque ahora estoy en lugares celestiales con Cristo. Esa es tu dimensión. Usted está ya en una dimensión ahora y sígala percibiendo en el ámbito espiritual. En ese ámbito está la luz del Señor, pero en ese ámbito también está la oscuridad del enemigo. Y por eso una hermana estaba afuera hablándome y diciéndome: pastor, hay una cosa que sucedió conmigo una noche. Y vino como algo, estaba como durmiendo y soñé como que venía un hombre con vestido negro y comenzó a acercarse a mí y a darme una opresión. Entonces yo me desperté y comencé a reprenderlo. En el nombre de Jesús reprendo. Entonces, ¿qué es esto, pastor? Que como ahora vivencia las áreas espirituales, el enemigo te quiere atacar, Satanás te quiere atacar y quiere venir, pero usted tiene autoridad en el nombre de ¿quién? De Jesús, en la fe de Jesucristo. Y entonces dice: en el nombre de Jesús reprendo todo demonio, toda fuerza maligna. Y yo le decía: a mí también a veces ha venido el enemigo. Bien, seguimos leyendo acá. Yo quiero que usted se lleve esta hoja porque eso es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en la historicidad de la iglesia y también aceptamos los errores de la iglesia por los siglos. Hemos encontrado y en algún momento hemos tenido que apartar ciertos conceptos de la iglesia universal como a diferentes tipos de ideología, de conceptos. Nosotros no podemos entender a los mormones, no podemos aceptar a los testigos de Jehová desde su concepto de que Jesucristo es un ser creado. No, nosotros no podemos creer ni tener como otros que hablan del adventismo, que hablan de que la ley nos hace ser salvos. Y no, nosotros no creemos en muchos aspectos. No creemos en la iglesia católica como ayer que sucedió que están mandando a Juan Gabriel para el cielo. La iglesia no salva, los pastores no salvan. ¿Quién salva? Cristo. Y lo que usted hizo en la tierra es lo que confirma lo que se lleva al cielo. Si Juan Gabriel aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, está en el cielo. Pero su testimonio evidenciaría que era un hombre de Dios. ¿Cuántas canciones le cantó a Cristo? Hizo 1000 y tantas. Y así haya llegado el propio Papa o el propio obispo o un pastor. Yo que tengo experiencia de ir tantas veces a los momentos de un funeral, a la muerte de una persona, yo no hablo tanto de la persona, hablo a las personas que están ahí, que todavía tienen la posibilidad de ser salvas. Porque el muerto está y nadie lo saca. Si ya fue determinado porque no aceptó a Cristo, está en el infierno y en el infierno queda. Y Juan Gabriel lo aprecio por sus canciones, que fueron unas muy bonitas. Sorprendido cómo Dios le dio dones a ese hombre, talentos, habilidades.
Su pobreza se volvió riqueza. Su desconocimiento se volvió famoso. Pero ¿cuándo nota para la gloria de Dios? ¿Cuándo notó algo para la gloria de Dios? Todo lo tomó para sí y para sí. ¿Qué es? Tuvo hijos, pero también tuvo hombres, vivieron con él, estuvieron con él. Y estuvimos leyendo acá que la situación de la maldad lleva a la gente al homosexualismo y al lesbianismo. Es naturaleza de pecado. No nacimos como lo está queriendo hablar la ministra de Educación y el presidente acá, que somos de la ideología del género, que querían dañar a los colegios con nuestros los manuales de convivencia, de que yo no nací hombre, por dentro tengo algo de mujer, y que entonces tengo que descubrirme, porque hermanos, me he dado cuenta de que yo no soy hombre, sino soy mujer. Y entonces la ley y los demás tienen que aceptarme, que de aquí en adelante me vista como una mujer, y que entonces busque un cirujano para que me ponga los senos y me ponga lo demás. No, lo creemos firmemente, con todo el respeto. Así está escrito en la palabra. Lo hemos acabado de leer en Romanos capítulo 1. Amén, hermanos. Entonces, la salvación es gracia. Ahora, Juan Gabriel estuvo en una iglesia cristiana. Estuvo 6 meses, estuvo cantando, pero él se alejó total y absolutamente. Fue una bondad de Dios. Lo llevaron a Estados Unidos, estuvo ahí, pero él quiso tomar su camino. Tomó su camino. Que le sirva de evidencia, hermano querido. Y recuerde otra vez, hermanos, la iglesia no salva, ni un pastor salva, ni un sacerdote salva. Nosotros hablamos de Cristo, que es el Salvador, es otra cosa. Y usted necesita relacionarse con Él, amén, hermanos. Usted necesita relacionarse con Él. Él es persona y Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo hace nueva criatura. Esa es la gracia que es sentido de Dios. Ahora, nuestra iglesia global, una política de internacionalización basada en 2 principios. ¿Qué es la iglesia del Nazareno? La iglesia del Nazareno tiene 18,000 o más iglesias en el mundo, 18,000 iglesias. Estamos organizados en grupos pequeños llamados distritos, y organizados en países y organizados en regiones. Usted puede ir a muchos lugares del mundo y encuentra una iglesia nazarena. Por lo menos estamos en 150 países del mundo. No somos la única iglesia, tampoco nos declaramos la única iglesia. Hacemos parte de la iglesia de Cristo en el mundo y declaramos hermanos a muchos de otras denominaciones cristianos, aún católicos que puedan declarar que Jesús es el Salvador de sus vidas. Declaramos como hermanos cuando el Espíritu Santo los ha cambiado y llevan vidas de santidad. Porque sí hay católicos entregados a Cristo y entregados a la palabra y entregados a la oración. Aceptamos, pueden ser muchos. Sí, ok. Primeramente, se reconocerá que las iglesias y distritos nazarenos constituían globalmente una comunidad mundial de creyentes, en lo que existe una total aceptación dentro de los contextos culturales. Es decir, aceptamos la cultura de cada país y la forma, y que se van desarrollando las iglesias de acuerdo a una cultura sana, no porque la cultura también tiene cosas malas, ¿sí? Nosotros, la cultura colombiana, cuando uno puede notarla, hay cosas malas. La cultura colombiana nos ha enseñado que el vivo vive del bobo, ¿cierto? Que hay que dar papaya, ¿cierto? Que no de papaya, perdón, no de papaya, porque si no, yo no dar papaya, sino no dar papaya, ¿cierto? Y que aún muchas cosas estamos enunciando, somos violentos por naturaleza, somos negativos, de gregarios, y todo esto no es bueno. Sí, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que amar al pobre, amar al necesitado, ayudar a la gente necesitada. Entonces, culturalmente nos gustan ciertos tipos de música que no son en el mundo. Si usted de un momento a otro tiene la música folclórica que se utiliza para Dios, utilícela. Usted quiere, haga un bambuco, ¿sí? Haga un bolero, haga una canción vallenata. Aquí veo costeños, entonces, ay hombre, pues sí chico, tú eres costeño, no importa, tú eres de esa raza, no hay problema. Nosotros creemos en la inclusión, en el sentido de esto. Ahora, segundo,
se identifica una comprensión común con la misión distintiva de la iglesia del Nazareno, a saber, la de diseminar la santidad bíblica. Creemos que sin santidad nadie verá al Señor, como elemento clave en el núcleo de lo no negociable que representa la identidad nazarena. Entonces nosotros estamos llamados a la ¿qué? Santidad. Diga, por la gracia de Jesucristo ha comenzado en mi vida, y por el poder del Espíritu, santidad, pureza. Ay, tal vez fallas, pero ahí está la sangre de Cristo para limpiarte y el poder del Espíritu para santificarte. Nuestros valores esenciales, vamos a anotar acá, hay 3 valores esenciales. Nosotros somos un pueblo cristiano evangélico, podríamos colocar. Nosotros somos un pueblo cristiano, nosotros somos un pueblo en santidad y somos un pueblo en misión. Eso es lo que somos, un pueblo cristiano, un pueblo en santidad y un pueblo en misión. Todos estamos aquí en misión, estamos llamados a cumplir una misión. Entonces, somos un pueblo cristiano. Esos son los distintivos. Como miembros de la Iglesia Universal, nos unimos a las verdades, verdaderos creyentes en la proclamación del señorío de Jesucristo y en los credos trinitarios históricos de la fe cristiana. Credos trinitarios. Apreciamos nuestra herencia wesleyana de santidad y las consideraciones, la manera de comprender la fe verdadera de acuerdo con las escrituras, la razón, la tradición y la experiencia. Vamos a dejar acá. Juan Wesley fue un hombre que nació en el siglo XVIII allí en Inglaterra y tuvo unas vivencias de estudio en la palabra y encontró que la base de la vida en relación con Dios era la santidad, y que la santidad produce efectos en toda la dimensión de sus conceptos, de sus acciones, y que en medio de esto el Señor lo utilizó juntamente con su hermano Carlos Wesley para evitar la revolución como hubo la Revolución Francesa. Este hombre Dios lo utilizó tan grandemente que Londres estaba en tanto pecado que él comenzó a predicar en Londres, y llegó a tal punto la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, que vino una vivencia de purificación y se cerraron, imagínense, se cerraron las cárceles, se cerraron las tabernas, se cerraron los sitios de baile, se cerraron los sitios de brujería, de hechicería. Fue un tiempo maravilloso para Inglaterra. Dios lo utilizó grandemente y eso fue traspasado a otras naciones, especialmente a los Estados Unidos. Y por eso usted puede notar, si los Estados Unidos ha tenido en algún momento el llegar a ser potencia del mundo, llegó a ser potencia del mundo porque entró el cristianismo a basarse en los presidentes, en el Congreso durante muchos años. La santidad y las vivencias de purificación produjeron que los Estados Unidos llegaran a ser la potencia mundial. Y amados, ¿por qué tienen el billete de los dólares? ¿Qué dice? Los billetes de los dólares. En Dios confiamos. Todos los billetes dicen en Dios confiamos. Ahora ya los Estados Unidos no es lo que era antes. Ahora están pervertidos, pero por eso llegaron a ser la potencia del mundo. Mire, Dios quiere que usted sea cabeza y no cola. Dios quiere que usted esté arriba y no abajo. Dios quiere a usted que esté sano y no esté enfermo. Dios quiere que esté liberado y no adolorido. Amén, hermanos. Yo quiero ser cabeza. Yo no quiero ser cola. Yo quiero estar arriba y no abajo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero usted necesita tener ¿qué? Santidad. Usted necesita tener ¿qué, hermanos? Santidad. Esa viene del Espíritu Santo. Te toca y te transforma tu lenguaje, tu pensamiento, tus emociones. Todo fluye el poder de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos y cómo comprendemos la palabra? Aquí nos dice, vivimos de la Escritura. Dios nos ha dado una razón, nos ha dado una tradición y nos ha dado una experiencia. Eso necesita un predicador tener en cuenta y tenerlo usted en cuenta. Tenemos la Escritura, Dios nos ha dado una razón transformada, nos ha dado una tradición de cómo ver las cosas ante el Antiguo, el Nuevo Testamento, la iglesia por sus 2000 años y la experiencia que cada uno ha tenido de parte de Dios. Yo he experimentado a Dios.
Yo he percibido a Dios. Esa misma experiencia posiblemente no va a ser su propia experiencia para mí, pero esa experiencia a mí me ha vivificado en el Señor. Hoy hablaba a unos que estaba enseñando, le decía, el Espíritu, Dios me ha sanado. Si alguien dice que no, Dios no sana, a mí sí me ha sanado, problema suyo si no lo ha sanado. Pero Dios me ha sanado de muchas cosas. Me ha sanado del cáncer, me ha sanado de situaciones de la tuberculosis, me ha sanado el Señor de situaciones que tenía que ver con las amígdalas, me ha sanado el Señor de mi cuerpo físico. Él ha producido efectos en mi cuerpo y aquí estoy para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, quiere hacer cosas grandes. Simplemente cree, porque al que cree, dice la palabra, todo lo es posible. Es posible que tengas que entrar en ayuno, porque si hay herramientas que tienen los cristianos es tener la palabra, orar intensamente y esperar en Dios. Y Él orará conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el que guía. Dios me dijo cuándo ir a un médico o cuándo no ir al médico. Y eso lo tengo muy patente para mí. Ahora es mi experiencia. Yo no quiero trasladarle esa experiencia a usted en el sentido, ay, si el pastor no va al médico, entonces nosotros también no vamos al médico. No, ese es el problema del pastor y ese es el problema con Dios. Él lo hizo así, ¿sí? Pero cuando tuve el cáncer, Dios sí me dijo que inmediatamente fuera al médico y me habló claritamente lo que iba a pasar conmigo, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, con la tuberculosis fue algo tremendo. Casi medio muerto, fui levantado. Ahí hubo una opresión satánica, porque Satanás, cuando usted está enfermo, Satanás viene para dañarte, para provocarte más dolor. Por eso tenemos que espantar al diablo. Y usted lo espanta en el nombre del Señor. No tiene que venir el pastor, no tiene que venir allí el sacerdote. No, usted lo dice en el nombre de Jesús. Te va, Satanás, yo soy de Cristo y pertenezco a Cristo. Amén, hermanos. Sale en el nombre de Jesús, fuera. Porque dice que el que está sometido a Cristo, él ha recibido la bendición. Ahora somos un pueblo en santidad. Dios quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Creemos que el Espíritu Santo desea efectuar en nosotros una segunda obra de gracia, como fue allí a los apóstoles, allí en el aposento alto, conocida en varios términos, incluyendo la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo, limpiándonos de todo pecado, de la inclinación al pecado, renovándonos a la imagen de Dios, dándonos el poder para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y produciendo en nosotros el carácter de Cristo. La santidad en la vida de los creyentes se entiende más claramente como la semejanza a Cristo. Por eso a usted le dicen cristiano, porque usted es semejante a quién, parecido a quién, a Cristo. Por eso usted acepte que le digan, oye, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oiga, ¿y qué significa ser cristiano? Semejante a Cristo. ¿Y cómo fue Cristo en la tierra? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Mire todo lo que tenemos que ver los evangelios. ¿Cómo fue Cristo en la tierra? Dice la palabra, sometido a su Padre día y noche. Él no hacía nada sin la voluntad de su Padre. Él lo declara, nada hago sin la voluntad de mi Padre. Y entonces entraba en madrugadas, hacía vigilias para encontrar la voluntad de su Padre. Usted debe hacer igual. Ahora, Jesucristo tuvo un llamado específico en la tierra. Usted también tiene un llamado específico en la tierra. Tiene que saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que tiene que hacer en la tierra. Yo tengo que rendir cuentas, y Jesús la rindió ante el Padre. Yo voy a rendir cuentas como usted también rendirá cuentas. Ahora pongamos otra vez a Juan Gabriel. ¿Qué rendimiento de cuentas tendrá con Dios? ¿Cuáles tendrá? Y Dios seguramente le hablará a Juan Gabriel. Te di todo, mientras tu padre o tu madre no te dio nada. Yo te di todo. ¿Qué hiciste con lo todo que te di? Con las riquezas, con la fama, con la grandeza que tenía. ¿Qué hiciste? Y ahí tienes que responder, ¿cierto? Usted va a rendir cuentas a Dios. Dígale al que está a su lado, usted va a rendir cuentas a Dios. Usted no se va a salir, usted se va a rendir cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? ¿Qué hiciste? Con los recursos que te di,
con los talentos que te di, con el tiempo que te di. ¿Qué hiciste? Lo creemos nosotros los nazarenos, que todos nosotros rendiremos cuentas a Dios. Y el Señor dirá: bendito sea, entre a mi aposento, entre a la gracia. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Bien, somos un pueblo misional. Somos un pueblo enviado. Eso significa misional, que somos enviados, que responde al llamado de Cristo y es capacitado por el Espíritu Santo para ir al mundo a testificar del señorío de Cristo y participar con Dios en la educación de la iglesia y en la extensión de su reino. Tenemos aquí 2 Corintios, que nos dice 6:1, algo importante. No tengo tantos versículos para entregarles hoy como ha sido anteriormente, pero sí tengo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Señor, porque Él dice: en un momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Día de salvación. Y sigue la palabra diciendo: he aquí que ahora es el tiempo aceptable. Por nuestra parte, a nadie damos motivo de algún tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Hasta ahí nomás dejemos. Nuestro servicio, yo tengo un llamado, como usted también lo tiene. Mírelo en dónde está el llamado. Puede ser que en su propia empresa tenga un llamado. Puede ser que usted tenga su llamado en el negocio que usted levanta. Puede ser, el mío es un llamado para apartarme, para ser predicador, para ser consejero, para ser una persona que levante y ayude a las personas necesitadas. Tenemos aquí ayudas a los necesitados. Por la educación tenemos un colegio que el Señor nos ha llamado a abrir otras iglesias, las tenemos abiertas. Sí, el Señor me ha colocado para levantar pastores, pastoras. Esta es una iglesia que se mueve continuamente. Hay gente que va para un lado y para otro. Recuerde, cuando una persona sale de acá, tiene que ser una persona de testimonio en el lugar donde se encuentra. Entonces, nuestra actitud misional, somos enviados con la misión de la adoración. La misión de la iglesia en el mundo comienza en la adoración. La adoración es la expresión más alta de nuestro amor a Dios. Por eso cantamos, ¿cierto? Por eso cantamos. ¿Cuánto les gusta cantar? A mí me gusta cantar en la iglesia. Es lo único que yo canto, las canciones de Dios. Sí, y hoy cantábamos canciones muy bonitas, hermosas, y reconocemos lo que somos, el amor de Dios. El contexto primario de la adoración es la iglesia, es decir, aquí en la iglesia local, donde el pueblo de Dios se reúne. No es una experiencia centrada en nosotros mismos o para la autoglorificación, sino como una entrega, un ofrecimiento propio a Dios. La adoración en la iglesia es la iglesia en servicio de amor y obediencia a Dios. Usted adora cuando obedece a Dios. Usted adora cuando ama a Dios. Usted no solamente adora porque canta, usted adora porque lo declara con su boca. Te amo, Dios, te amo, papá Dios, te amo, Jesucristo, te amo, Espíritu Santo. Estamos confesando cada día: papito Dios, tú eres el proveedor de mi vida. A ti te doy la honra, a ti la gloria. Jesucristo, eres el ejemplo de mi vida. Gracias, Jesucristo. Estás ahí todo el momento, lo estamos adorando y estamos diciendo: Espíritu Santo de Dios, fluye en nuestras vidas. Él está aquí en medio de la adoración, en la obediencia. Nuestra misión de compasión y evangelismo, somos enviados para ser compasivos. Como pueblo consagrado a Dios, compartimos su amor por los perdidos y su compasión por los pobres y afligidos. El gran mandamiento en Mateo 22, 36 al 40 y la gran comisión, que la vamos a leer, nos impulsan a enfrentarnos al mundo con el evangelismo, la compasión y la justicia. Evangelismo, compasión y justicia. Entonces yo soy llamado a tener compasión por los perdidos, por los que no conocen a Cristo, para hablarles de Él, con mi testimonio, con la palabra. Usted lo tiene que hacer cuando usted vea a una persona totalmente vuelta a una nada,
Un drogadicto, el único que puede cambiar un drogadicto es el poder de Cristo. Usted tiene a Cristo, dígale al drogadicto, dígale al borracho, dígale al que está por allá metido en brujería y hechicería, dígale a otros y dele la experiencia de su vida. Si Dios me cambió a mí, a ti también te puede cambiar. Si Dios me transformó, a ti también te va a cambiar. Hable, hable, hable. ¿Otra vez qué? Hable. ¿Qué le estoy diciendo a usted que tiene que qué, hermanos? Hablar. Eso significa compasión. Hablar, compartir. Compartimos también de nuestros recursos. Hermanos queridos, a pesar de que usted tenga poquitos recursos, aprenda a dar al pobre. Aprenda a dar al necesitado. Aprenda a dar a la casa de Dios. Así nos ha enseñado Dios. Y el Señor me ha colocado muchas veces tener compasión personal con alguien para ayudarlo económicamente. Dios me ha colocado como aquí muchos de mis hermanos, y bendigo a esos hermanos que ayudan a estos niños de ese barrio tan pobre del Porvenir, que hace más de 6, 7 años tenemos un comedor infantil y con sus 50,000 pesos ellos comen día tras día. Ahí van incluso ancianos. Y se les habla de Cristo, lo hacemos por Cristo, los amamos. Y eso es lo que tenemos. Usted vaya a la iglesia del Porvenir ahora. Ellos vivían en cambuches, vivían en el ribera del río Bogotá. Habían ratas en su casa, había situación de moscas, había suciedad, había de todo. ¿Sabe qué Dios hizo? Les colocó un conjunto residencial y ahí están ahora viviendo. Fue una gracia divina, fue un toque de un alcalde y el Señor los llevó allá. Ahora ellos lloran viéndose que tienen sus carritos con los que hacen, digamos, recogen lo que es cartón, recogen reciclados. Ya no son drogadictos, ya no utilizan su cuerpo para la prostitución, ahora glorifican a Dios. Eso es lo bonito, que usted diga: por la obra de Jesucristo he hecho un cambio. Por la obra de Jesucristo he hecho un cambio. Eso Dios lo ama. Eso es lo que le interesa a Dios. Cuando usted salga en los periódicos del cielo, va a decir: cristiano, un hijo de Dios allá en Bogotá, utilizó sus recursos y ha levantado a un pobre, ha sacado a uno de la necesidad. Nosotros los nazarenos tenemos demasiado en lo que tiene que ver con los pobres. Amemos a los pobres y a los necesitados. Ahora, el gran mandamiento, miremos la palabra del Señor, el gran mandamiento en Mateo 22, 36 al 40. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás, ¿qué? Todos juntos, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sigamos a ver, este es el gran primero y grande mandamiento. Pero el segundo mandamiento es: amarás, ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo hay que aprender a perdonarlo. Y ahora estamos en el comienzo de la paz. A ver, que el Espíritu Dios del Señor guíe cómo es este momento, si es o no es sobre la paz. Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Así que, amados hermanos, ese es el gran mandamiento. Y la gran comisión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Cristo resucitado nos dice en Mateo 28, versículos 19 al 20, y queremos que lo coloquen también allí en la pantalla. Mateo, versículo 28, 19 y 20. Dice así. ¿A quién le dice esto? Dígale: me lo dice a mí. Dígale: Dios me lo está diciendo a mí. No se lo está diciendo solamente a los apóstoles. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Le creen a la palabra, hermanos? Declare la palabra, viva de la palabra. Bien, tenemos una misión de discipulado. Nos hemos comprometido a hacer e invitamos a otros a convertirse en discípulos de Jesús. Con esto en mente, nos comprometemos a proveer los medios, como una escuela dominical donde están los niños en este momento, en estudios bíblicos que también tenemos, en pequeños grupos pequeños de responsabilidad, como los grupos de conexión, etcétera, a través de las cuales se anima a los creyentes.
a crecer en la comprensión de la fe cristiana y en su relación unos con otros para con Dios. Entendamos que el discipulado incluye que nos sometemos a obedecer a Dios y a las disciplinas de la fe. El discipulado no es un esfuerzo meramente humano, no es sometimiento a reglas solamente y reglamentos, los existen. Es el medio a través del cual el Espíritu Santo nos lleva gradualmente a la madurez en Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Mire, hermano, usted no tiene que parecerse sino a nada más ni nada menos que a Cristo, nada más. No diga, alguien diga, no, yo quiero parecerme a Juan Gabriel. No, hermano, por favor, no tanto. Un poquito más para arriba. ¿A quién? A Cristo. Yo tengo que ser figura de Cristo. Y mire lo que dice la palabra. Esto nos cuesta mucho. Nos cuesta sometimiento, obediencia. Nos cuesta mucho. Mire, por tanto nosotros, dice la palabra en 2 de Corintios 3:18. ¿Ya la sacaron? Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Somos qué, hermanos? Transformados. ¿Somos qué, hermanos? Transformados de gloria en gloria. Mire, usted llegó aquí a los pies de Cristo. La gente después de un tiempo va a decir: este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Es que el solo oírla es diferente, solo hablar es diferente, porque somos transformados como de gloria en gloria. ¡Qué bendición! Nuestra misión en la educación superior cristiana, en nuestros seminarios, colegios bíblicos, colegios como tenemos nosotros acá universidades, estamos comprometidos con la búsqueda del conocimiento, el desarrollo del carácter cristiano y la preparación de líderes para lograr nuestro llamado divino de servir en la iglesia y en el mundo. Ok, eso es, tenemos universidades en muchas partes del mundo, tenemos también colegios, tenemos seminarios, muchos de estos están, por ejemplo, en Brasil hay varias universidades, no hay en Colombia el seminario, pero hay en Ecuador, hay en Bolivia, hay en Argentina, hay en Costa Rica, universidades en los Estados Unidos, hay varias universidades con diferentes facultades para estudiar. Lamentablemente son universidades muy costosas, son de una alta calidad nacional e internacional allí, pero tenemos varias universidades, tenemos varios hospitales en muchas partes del mundo, del Buen Samaritano, por ejemplo, se llaman así también, son que tenemos nosotros en hospitales. Ahora, ¿cuál es nuestra misión para terminar? La misión de la iglesia del Nazareno es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Somos una iglesia de la gran comisión. La iglesia del Nazareno une a las personas que han hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas, que compartimos en la comunidad cristiana y que busca fortalecerse mutuamente en el desarrollo de su fe mediante la adoración, la predicación, la capacitación y el servicio a otros. Los nazarenos son más y más un pueblo enviado a las casas, a los lugares de trabajo, a las comunidades, a las aldeas, a otras ciudades y países. Ahora enviamos misioneros desde todas las regiones del mundo y Dios continúa llamando a personas ordinarias para que hagan cosas extraordinarias, y todo porque la persona del Espíritu Santo lo hace posible. Estas son nuestras características nazarenas. En la asamblea general, nosotros tenemos una asamblea mundial cada 4 años. Aquí en el 2013, para el próximo año 2017 hay otra asamblea mundial. Van representantes de la iglesia, pastores y hermanos miembros a esto. La Junta de Superintendentes Generales decretó 7 características de una iglesia del Nazareno. Entonces, la primera es adoración significativa. La segunda, coherencia teológica. La tercera, evangelismo apasionado. La cuarta, discipulado internacional. La quinta, desarrollo de la iglesia. La sexta, liderazgo transformacional. Y séptima, compasión con propósito.
Muy bien, el próximo domingo vamos a hablar de dos importantes: la adoración significativa y la coherencia teológica. Así tenemos nosotros. Póngase en pie para terminar. Yo puedo declarar hoy que soy de Cristo, soy del Hijo de Dios. Ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Estoy seguro que cuando muera iré a la gloria del Padre. Usted no tiene que hacer ni una misa ni una oración para que yo sea salvo. Usted, cuando yo me muera, si está usted todavía vivo, solamente diga lo que hizo Carlos en la tierra. Solamente que el Señor me lleva al cielo. Usted no me lleva al cielo por sus oraciones. Solamente me lleva al cielo si usted ora por mí ahora en la tierra. Pero ya muerto, ya estoy en el hoyo, ¿sí? Solamente en el hoyo. Mi cuerpo físico, pero mi espíritu está con Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué no cierra sus ojos? Hoy es un día maravilloso para mí y para ustedes. Hoy es el día del Señor grande y especial. Qué bendición saber que podemos alabar al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso que desde el cielo muchas veces el Señor le diga a los ángeles: ángeles, ustedes me adoran. Ustedes, ángeles, arcángeles, serafines. Pero vamos a oír a hombres y mujeres, hijos míos, que me adoran desde la tierra, me honran, me alaban. Estoy en sus corazones, los estoy gobernando. Gobierno sus mentes, gobierno sus emociones, gobierno sus sentimientos, gobierno sus cuerpos físicos, gobierno sus propósitos. ¿Cómo no bendecirlos? Bendito es nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Bendito tú, Jesucristo, que eres mediador de un pacto precioso, universal. Gracias, por ti soy salvo, Cristo, por tu obra en la cruz. Por eso he confesado mis pecados a ti y te he reconocido como mi Salvador. Por eso ahora me dicen que soy cristiano y soy del pueblo tuyo, de Cristo. Ahora soy un pueblo en santidad y soy un pueblo en misión para ser enviado. Dele gracias a Dios. Dios tiene el poder de levantarlo de cualquier enfermedad y dolencia para hacer los propósitos divinos. No para que tú, hermano querido, como le pasó a Jesús, que a un hombre paralítico con 38 años de estar paralítico, el Señor lo sanó, Jesucristo lo sanó y se fue caminando para su casa después de 38 años de estar paralítico. Pero lo que hizo fue después algo malo, algo indebido, y Jesús lo vio en el templo y le dijo: hombre, no sigas viviendo así, a no ser porque te puede venir una cosa peor que la que tenías de parálisis por 38 años. Jesús, el Hijo de Dios, sabe que los pecados destruyen la vida, destruyen el alma, que todo pecado y maldad tiene consecuencias anímicas, físicas, espirituales, pero que Jesucristo te liberta día tras día y estás seguro con el Señor. Recuerde, su nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en su presencia. Gracias, Dios. Yo quiero recitar un salmo para terminar. El Salmo 23, el salmo de los cristianos, que aunque usted y yo no lo sabemos, quiero decirlo en la Reina Valera. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Te bendigo, hermana, te bendigo, hermano.